Le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmud. Esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos con todas sus preguntas bíblicas que en cuanto estamos recibiendo diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas bíblicas que estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número. El número es el siguiente: 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959. 51-993-093. También en ese número, por escrito, por texto, tú puedes hacer tus pedidos de los videos que nosotros enviamos de estas enseñanzas o cualquier otro video. Lo enviamos gratuitamente a través de ese número en el WhatsApp chat. También queremos extenderle cordialmente una invitación, ¿no?, a la Iglesia Cristiana de la Gracia que está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac. Estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, el edificio 305, en el 5º piso, y hay un ascensor ahí. Ahora, note bien, ahí vas a encontrar una congregación que te va a abrir las puertas y están cada domingo a las 9 de la mañana tienen la escuela dominical, tremenda enseñanza, profunda enseñanza, y también el ministerio de la palabra del Señor, el culto principal a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, cada domingo de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana, y luego los miércoles hay un culto de estudio bíblico con un culto de oración a las 6 p.m. los miércoles. Ellos están cordialmente invitados, todos los que están en esa zona de Cusco, para participar y asistir, y la iglesia que está con los brazos abiertos para recibir cada uno de ustedes. También para nuestra audiencia que está aquí, ¿no?, donde yo estoy pastoreando la iglesia ahora, es Iglesia Bautista Town Creek. Estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y también tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego a las 5 de la tarde en español, y a las 6 de la tarde en los miércoles también el discipulado intencional. Muy bien. Queremos extenderle esa invitación a toda nuestra audiencia, donde típicamente estamos enseñando esta palabra. Con eso dicho, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y vamos a rezar el libro de Romanos, y como es nuestra costumbre de siempre leer la escritura en su contexto. Contexto es rey, porque cuando sacamos los versículos afuera de su contexto, muchas veces se convierte en un pretexto. Mire bien. Vamos a leerlo aquí del versículo 18 hasta 23, Romanos capítulo 1, repito, Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 28, y también permíteme darle la bienvenida también a todos los pastores que también están tomando este curso también que se está compartiendo en el libro de Romanos, ¿no? Y le damos la bienvenida a todos los pastores en español que de los Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica, de Puerto Rico, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Perú. Queremos extenderle una invitación, extenderle una bienvenida a cada uno de ustedes de igual manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, y porque hemos recibido desde la última sesión que tuvimos juntos, hemos recibido unas cuantas preguntas sobre el concepto de qué es la ira de Dios, qué significa la ira de Dios, y lo estaba explicando al fin de la última sesión que tuvimos juntos, pero permítanme, vamos a revisarlo para asegurar que estamos juntos. Mira, nunca estamos deprisa, y siempre queremos tomar el tiempo de responder a las preguntas, y cuando hay varias preguntas que son similares, eso me indica a mí que algo no se explicó bien de mi parte o algo no se comprendió, pero de todo modo tenemos que explicarlo de nuevo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y vamos a ir del versículo 18 a 23 otra vez.
Contexto. Mira lo que dice. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela ¿dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible para una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Wow! Perdón. ¿Está escuchando? Uno se queda ahí. Ahora, en las preguntas que recibimos en la última vez, y quiero que lo vea conmigo, y vamos a enfocarnos aquí, por favor, en versículo 18. El versículo 18. Porque es importante, yo repito, es importante tomar tiempo de responder a nuestra audiencia. Mira, tenemos que respetar a nuestra audiencia. Si entiende o no entiende, tenemos que respetar y responder a las preguntas bíblicas que ellos tienen. Ahora, yo entiendo que de vez en cuando alguien manda una pregunta de, como digo, de tontería. Yo entiendo eso, pero eso aún no me molesta, porque por lo menos me indica que está escuchando, ¿no? Pero aquí queremos entrar en esta sección de escritura, en versículo 18. Aquí es donde quiero enfocarme aquí por unos momentos, ¿ves? Y quiero tomar esta sesión de enseñanza con ese propósito de tomar esas preguntas, ¿ves? Y inculcarlas, invinculadas, ¿ves? Y dentro de esta enseñanza hoy día, para darle más claridad. Vamos a hablar sobre la ira de Dios. Ahora, no es un tema que a la gente le gusta escuchar. No es un tema que uno puede gritar, aleluya, gloria a Dios, vamos a celebrar, vamos a tener una fiesta sobre la ira de Dios. Yo entiendo y comprendo eso. Pero la ira de Dios es algo real. Es real. Y tenemos que estar preparados para cuando eso viene sobre nuestras vidas, aquellos de nosotros que hemos desobedecido la palabra al Señor y hemos rechazado al Señor. Él dice aquí en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y con injusticia restringen la verdad. Escuche bien. A medida que Pablo empieza a desenvolver los detalles del Evangelio de Dios en que su justicia es revelada. Ahora vamos a retroceder el tape, por decirlo así, ¿no? La cinta, vamos a retroceder la cinta aquí y vamos a versículos 16 y 17, porque es aquí donde saltamos del versículo 16 y 17 para entrar en este tema del versículo 18 que acabamos de leer. Y Pablo dijo esto en versículo 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. En versículo 17 él dice, porque en el Evangelio la justicia, ahora escuche bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Ve el asunto. Por esa razón ahora él entra en el siguiente versículo que acabamos de leer, y vamos a leerlo de nuevo. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Él, Pablo, estamos hablando de Pablo, él va presentando una discusión, ¿no? En profundidad. Aquí hay un monólogo, ¿me entiende? Que se convierte más adelante en un diálogo. Pero ahorita es un monólogo. Él está profundizando y utilizando un vocabulario que tú y yo no utilizamos en nuestro hablar cada día, ¿no? Y él está dando una discusión en profundidad sobre la condenación del hombre. Wow. Otra vez, es difícil este tema.
sobre la condenación del hombre, la cual se extiende hasta de Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. Estos 3 capítulos tratan sobre la condenación del hombre. Con razón los pastores no quieren enseñar eso. Con razón los pastores no quieren predicar eso. Con razón la iglesia no quiere escuchar. Pero alguien tiene que decir la verdad, alguien tiene que hablar la verdad, alguien tiene que señalarnos la realidad de nuestra situación, de nuestra condición espiritual en esta tierra. Mira lo que dice, él concluye esto en Romanos capítulo 3, versículo 20, y nota que yo siempre estoy repitiendo con el propósito de siempre llevarnos a la palabra. En Romanos capítulo 3, versículo 20, él dice esto. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano, está justificado delante de él, del Señor, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mira, ningún ritual, ninguna ceremonia, ninguna participación en una ceremonia, en un culto, en una iglesia, te va a ayudar. Si tú crees que eso va a eliminar, es como el juego de balance, ¿no? Es el juego de balance. Y la gente tiene este juego de balance donde dice, he hecho 20 mal, so voy a hacer 50 bueno para anular el mal. Así no funciona la cosa. Él empieza con una afirmación. Él está afirmando. ¿Y qué es una afirmación? Una afirmación es una verdad ya establecida y simplemente se está afirmando de nuevo. Él empieza con una afirmación, ¿ves? Sin que inequívoca, de la ira justa de Dios. Una afirmación que en cuanto él no está equivocado, él lo está presentando precisamente como es. Pablo es bien preciso en su vocabulario, él es bien preciso en su hablar, él es bien preciso en sus presentaciones. Uno nunca tiene que estar equivocado con lo que dice Pablo. Ahora, el hecho que me gusta lo que dice Pablo o no me gusta el Pablo, eso no tiene nada que ver con el asunto. Mi responsabilidad es aceptar la autoridad de lo que dice la palabra de Dios o rechazar lo que dice la palabra de Dios, pero yo no tengo la autoridad de cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo presenta aquí un cuadro de Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, sobre el tema principal es la condenación del hombre en su condición espiritual. La idea de un Dios lleno de ira en contra de los pensamientos ilusos de la naturaleza humana caída, e incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos. Y con razón recibimos muchas preguntas. Me quedé un poco, un poco sorprendido porque la verdad es que entró 43 preguntas sobre este tema. Y yo me quedé mirando y comencé a escribir y comencé a contestar, porque yo respondo a las preguntas bien tarde de noche, ¿no? Cuando me siento, tomo mi cafecito y yo me siento tarde leyendo, estudiando, pero luego comienzo a contestar todas las preguntas individualmente. Y en la noche me senté y yo abrí el chat y dije, wow, mira estas preguntas. Y yo estaba leyendo cada una individualmente y noté que había un hilo que se podía jalar y era todo sobre la condición humana y la ira de Dios y si es Dios, y también si Dios es justo en condenar al hombre. Y dije, wow. Mira, me emocioné. ¿Por qué? Porque me quedé maravillado que la gente está escuchando. Están sintonizando, están escuchando. Y dije, wow. Y de muchas partes, mira bien. Gran parte del evangelismo contemporáneo hoy día, ¿no? Habla solamente de la vida abundante en Cristo. Es la única cosa que se trata. Habla sobre el gozo y las bendiciones de la salvación y la paz con Dios que trae fe en Cristo. Es la única cosa que tratan. No tratan nada más. Lo que pasa es que tenemos al pueblo, la audiencia, viviendo a través de media verdades. No es un cuadro completo.
Es como tener una moneda. Tú sabes que una moneda, para que sea legal, necesita dos caras. Una moneda tiene dos caras. El otro lado de la cara es la ira de Dios. Es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera, pero no constituye el cuadro completo del plan de salvación de Dios. La verdad que sigue en secuencia lógica, si lo puedo decir así. La verdad que sigue en secuencia lógica tras el juicio de Dios en contra del pecado, y aquellos que tienen parte en él también debe ser escuchada. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que está en balance. Tu alma. Tu vida está en balance. Mira, en muchas iglesias es un relajo lo que hay aquí. Y es una tragedia, una tristeza. Mira, nosotros somos expertos con juego de palabras y somos expertos en la jugada de la religiosidad. Somos expertos en jugar la religión. Ponemos nuestras máscaras, nos vestimos, nos ponemos un poquito de perfume, y entramos en la iglesia y pretendemos ser lo que no somos. Tú me puedes engañar, yo te puedo engañar. Nos podemos engañar unos a los otros, pero no puedes engañar a Dios. Mira. Para Pablo, el temor a la condenación eterna fue el primer motivo que planteó para acudir a Cristo, la primera presión que aplicaba sobre los hombres malos. Mira, ¿por qué tú crees que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ese es mi motivo. Yo no tengo un motivo diferente que Pablo. Mira, escúcheme bien, por favor. Y no me vaya a malinterpretar. Tú vas a notar que en este ministerio de enseñanza, nosotros no levantamos ofrendas. Nosotros no metemos las manos en tu bolsa. No te estamos chupando seco del dinero. Lo que queremos es compartir el evangelio del Señor Jesucristo, la enseñanza completa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el balance está tu vida. Ese fue el motivo del apóstol Pablo y debe ser el mismo motivo de todos nosotros como pastores. Y el problema es que aquí está el problema, muchos de mis colegas son unos sinvergüenzas. Yo se lo digo en la cara, son unos sinvergüenzas. Siempre solamente hablan de prosperidad y prosperidad y prosperidad y bendiciones y bendiciones y bendiciones y prosperidad y bendiciones y prosperidad y nunca te dan el cuadro completo. Mientras muchos se mueren en su prosperidad y van al infierno, porque nunca se dieron cuenta de la realidad que hay un Dios justo. Hay un Dios santo que tú y yo tenemos que enfrentar. Si tú quieres o no quieres, tú vas a ser enfrentado por un Dios. Pablo, él estaba determinado. Él estaba determinado que aquellos que entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios, nosotros igual. Antes de pasar de ofrecerles la ruta de escape frente a ella, esa forma de abordar el asunto tiene sentido, tiene mucho sentido, tan lógico como teológico. Mira, aquí cerca de nuestra iglesia, estamos rodeados por, hay centros y centros y oficinas y oficinas y oficinas de médicos. ¿De qué me sirve si yo no entiendo algo? Imagínense, si yo estoy caminando, porque me gusta caminar, ¿no? Y de las oficinas sale un médico y me dice, mira, varón, aquí está una receta, tú necesitas esta medicina. ¿Y para qué? Yo voy a tomar la medicina simplemente porque él es médico y ya me lo dijo. Debajo de ninguna circunstancia yo voy a aceptar eso. Yo tengo que entender por qué yo necesito la medicina. ¿Por qué? ¿Estoy enfermo? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no simplemente acepto una receta que me va a hacer bien, si no tengo la idea o el concepto, la noción que yo estoy enfermo. Bueno,
¿ves? Él me tiene que explicar el otro lado de la moneda. Mira, la medicina es las buenas nuevas, la enfermedad son las malas noticias. Pero si yo no conozco las malas noticias, ¿de qué me sirven las buenas nuevas? Entiendo lo que lo que estoy intentando decir aquí. Y ese es el problema de muchos púlpitos hoy día en muchas iglesias. Solamente prosperidad, prosperidad, sanidad, sanidad, prosperidad, sanidad, prosperidad, sanidad. Buenas. Y no saben por qué existen las buenas. Mira, una persona no puede apreciar la maravilla. Una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por él o ella hasta que sepa algo acerca de la fiereza del enfado de Dios a causa del hecho de no haber obedecido esa ley perfectamente. Mira, escúcheme bien. Mira, dejemos con los mentirosos que están llenando los púlpitos hoy día. Yo necesito escuchar la verdad, aunque me gusta o no me guste, yo tengo que oír la verdad. Porque mi vida, mi alma, mi estado eterno está en el balance. Esa persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya enterado de las consecuencias eternas de los pecados y aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados. ¿De qué? Mire, si tú me dices, te perdono, Eddie, yo, ok, gracias, pero ¿de qué? Yo necesito entender de qué. Mira, la palabra griega, tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente, ¿no? La mayor parte fue escrito en griego. Hay secciones que fue escrito en árabe, pero la mayor parte fue en griego. Y ahora está traducido en español para nosotros, ¿no? Pero esa palabra ira, la ira de Dios, en griego es la palabra orge. Se deletrea así, O-R-G-E, orge, ¿no? Y esta fue una de las preguntas. Lo que estoy haciendo aquí es respondiendo a todas estas preguntas que entraron anoche, ¿no? Y esta palabra orge o ira, ¿no? Se refiere a una indignación invariable y establecida. ¿Entienden? Esta es la ira de Dios. Se refiere a una indignación invariable y establecida, no un tipo de enojo emocional instantáneo. Mira, la palabra ira, orge, ¿no? Ahora, el enojo es otro concepto. Y tú sabes, gente mezcla las palabras. Tú sabes, el problema es que cuando tú intercambias una palabra por otra palabra, lo que no te das cuenta es lo que tú estás haciendo. Tú estás intercambiando los conceptos, mezclando los conceptos, y es confuso. Ahora, ira, ¿ves? La ira de Dios es algo, es una indignación invariable y establecida de parte de Dios porque alguien ha violado la ley de Dios. Ahora, el enojo es otro concepto completamente diferente. Es la palabra thumos en griego. Enojo es la palabra thumos en griego. T-H-U-M-O-S. T-H-U-M-O-S. Ahora, el thumos es diferente, ¿no? El thumos es momentáneo. Enojo es momentáneo. Es algo emocional, ¿no? Y a veces es algo descontrolado. Uno explota, ¿no? Al cual los seres humanos somos tan propensos. Esa nunca es la respuesta. Escuche bien. El thumos, el enojo, nunca es la reacción o la respuesta de Dios. Nunca es la reacción o la respuesta de Dios. Dios nunca responde y nunca se reacciona con thumos, con enojo. Él tiene ira. Y la ira es una indignación invariable y establecida. Tal. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
¿Ve? Sus emociones no están involucradas. Dios nunca está descontrolado. Y estas son parte de las preguntas que entraron anoche y por esa razón estoy tomando el tiempo. Es importante siempre respetar nuestra audiencia y responder a las preguntas. Mira, tenemos que entender otra cosa. Y esa es otra pregunta. Hablando de los atributos de Dios. Los atributos de Dios en este contexto. Ahora, los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Los atributos de Dios están equilibrados en la perfección divina. Si Él no tuviera enojo o ira justos, entonces no sería Dios. Con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Dios, mire, la gracia de Dios siempre está acompañada con el amor de Dios. ¿Entiende? Ahora, Él, esta es otra pregunta, Él aborrece. ¿Ves? Y esta fue la parte donde algunos se me quedaron un poco patinando en el aire. Y yo entendí, y por eso es importante. Mira, a veces lo digo así. Dios, Él aborrece con perfección. Wow. Él aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección. Amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Ve, tú y yo no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad de odiar perfectamente. Es que no está en nosotros. Lo que va a pasar es que voy a odiar con mis sentimientos. Voy a odiar con mis pensamientos. Voy a odiar con todas las influencias de mi pasado. No tengo la habilidad, la capacidad de odiar perfectamente, pero Dios sí. Porque Dios puede amar perfectamente, Él puede odiar perfectamente, donde Él siempre mantiene su justicia como el balance entre las dos cosas. ¿Qué justicia tengo yo que no está contaminada, que no está influenciada por todas las experiencias de mi vida, buenas, malas o indiferentes? Permíteme, a ver, porque en las preguntas que me hicieron, déjeme llevarles de nuevo el libro de los Salmos. Y en Salmo 45, abre su Biblia en Salmo 45, voy a repetir, Salmo capítulo 45, versículo 7. Salmo capítulo 45, versículo 7. Y note lo que dice la palabra. Dice esto, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, mira lo que dice. Ahora, ese es el Antiguo Testamento. Ahora, mira el balance de este mensaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Abre su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Dice esto, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tú a tus compañeros. Mira, esta es una de las... esta es una de las grandes tragedias cristianas. Esta es una de las grandes tragedias cristianas. Incluyendo a gran parte del mundo evangélico hoy día. Es que ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecado sin perdonar. Mira, el pecado nunca desaparece, ni las consecuencias del pecado. Algo se tiene que hacer con ese pecado. Si lo deja ahí sin ser perdonado, ese pecado se convierte, ¿me entiendes?, en un clavo de condenación contra tu persona. Yo necesito que alguien venga con el martillo y me arranca, me saca, ¿ves?, ese clavo de condenación. Pero alguien todavía tiene que pagar el precio de ese pecado. ¿Y quién es el que hace eso? Cristo, que vivió la vida perfecta,
aquí mientras que tuvo la tierra y murió en mi lugar, mi sustituto en la cruz. Él es el que toma las consecuencias y ahora va anulando, va moviendo de mi cuenta, saca de mi cuenta ese clavo de condenación de pecado en cuanto yo no he recibido el perdón. Él viene a perdonar y él arranca la consecuencia y él la toma en sí misma. Eso es importante de captar. Por esa razón, tú puedes esconder tu pecado. Eso es cierto y muchos lo hacen. Esconden sus pecados. El problema es esto, que cuando tú mueres, tú vas a tener que dar cuenta por ese pecado. Yo te lo puedo esconder de ti y tú también puedes esconder de mí. De tu esposa, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tus nietos, etcétera, 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 etcétera. Pero tú vas a morir y vas a tener que dar cuenta. Y es aquí donde entró alguna de esas preguntas cuando yo estaba tratando sobre este tema el día de ayer en nuestra enseñanza. Ahora, lo que tenemos hoy es un evangelio mutilado. Eso es lo que tenemos hoy día. Es un evangelio mutilado y sensiblero, ¿no? Que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad. Está muy apartado del evangelio que Jesús y el apóstol Pablo estaban proclamando. A pasar la mirada, ¿no?, por un salterio, que un salterio es un libro de himnos, ¿no? Eso es lo que es un salterio, ¿no? Es un libro de himnos, ¿no? Y yo estaba repasando ese salterio del siglo pasado, ¿no? Descubrí que muchos de los salmos contenidos en un himnario hacen énfasis en la ira de Dios. Eso fue lo que me llamó la atención. Hace énfasis en la ira de Dios. De forma muy similar, como el mismo libro de los Salmos subraya la realidad de su ira. Es trágico, por favor, que hay pocos himnos o otros cánticos cristianos en la actualidad que también reflejen ese enfoque bíblico tan importante. Con razón la gente se encuentra en un estado de ignorancia de las consecuencias de vivir una vida que no agrada a Dios. Y por esa razón estamos más o menos repasando la enseñanza de la última vez, porque es importante una vez más de responder a estas preguntas que son importantes. Yo me alegro por esas preguntas, porque me indica que están escuchando, están prestando atención y quieren aprender más. Gloria a Dios. Note que las escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hacen constante énfasis en la ira justa de Dios, en contra de quienes los menosprecian. La Biblia dice esto: hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mira, permíteme, te quiero enseñar algo. Salmo capítulo 2. Mira lo que dice. En Salmo capítulo 2, versículo 5. Salmo capítulo 2, versículo 5. Abre su Biblia. Para asegurar que yo no te estoy mintiendo, no te estoy engañando, no te estoy manipulando, no te estoy llevando por un camino equivocado. Y en Salmo capítulo 2, versículo 5, mire qué es lo que está hablando. Dice, está hablando que el salmista prosigue con este apercibimiento. Él dice: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mira, en Salmo capítulo 2, versículo 5 dice esto, dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Ahora, baje el versículo 5, Salmo capítulo 2, y vete a versículo 12. Versículo 12, mira lo que dice en versículo 12, dice: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente de ira, su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. ¿Entiende? Ahora, hay otro salmo, y aquí están las últimas preguntas que voy a responder aquí. Hay otro salmo. Asaf escribió otro salmo. Y cuando Asaf escribió este salmo, mira lo que él dijo. Él dijo esto en este salmo:
en Salmo capítulo 76. Abre su Biblia ahí. En Salmo capítulo 76, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Escuche bien lo que él dijo. Él dijo, a tu reprensión, versículo 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, dice, auriga y caballo cayeron en profundo sueño. Tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y en quién? Ahora tenemos una pregunta declarativa en cuando va a forzar a pensar, le dice, ¿y quién podrá estar en pie de tu presencia en el momento de tu ira? ¿Quién? Nadie. Esa fue la última pregunta. Nadie puede estar de pie justo delante de la ira de Dios. Tú vas a tener que recibir el castigo, el peso de ese pecado que tú no has sido perdonado. Tú necesitas, por esta razón, este asunto de la ira de Dios es tan importante de compartir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de corto plazo. Se nos olvidan las cosas. Olvidadizos. Se nos olvida a nosotros. Mira, estamos en Salmo 76. Vete a Salmo 78. Y en Salmo 78, mira lo que dice aquí. Mire, eso, vamos a hojear la Biblia, por favor. Dos salmos. Salmo 78. Y fíjese en versículo 49, 50 y 51. 49 hasta 51, los versículos 49 y 51, Salmo 78. Porque otro salmista le recordó a Israel. Le recordó a Israel infiel, porque Israel había sido infiel, las cosas que Dios había hecho a los egipcios desafiantes que se negaron a dejar ir a su pueblo. Y él le recuerda lo que hizo Dios. Mira lo que dice. Versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Yo no quiero eso. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, su furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. ¿Tú quieres eso? Nadie quiere eso. En versículo 50, preparó senda para su ira. ¡Wow! No eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Versículo 51, dice, hirió a todos los primogénitos de Egipto hasta primicia de su virilidad, en las tiendas de Cam. Esta es la ira de Dios. Ahora, vamos Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. Lo que quiero hacer aquí es darle una dieta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que tú puedas ver que la Biblia es coherente. Es coherente, se une. Esto es importante, mira bien. En Salmo capítulo 90, quiero que vea algo a mí. Hablando en nombre de todo el pueblo de Israel. Hablando en nombre de todo el pueblo de Israel, Moisés se lamentó. Moisés estaba lamentando. Y él dijo en Salmo capítulo 90, versículos 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9, Salmo capítulo 90. Él dijo, porque hemos sido consumidos con su ira. Por tu furor hemos sido contubados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Por qué? Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Wow. Ahora, no termina ahí. Escuche lo que dijo el profeta Isaías. Y debemos escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. En Isaías capítulo 9, escuche bien lo que él dice. Isaías capítulo 9, versículo 19. Mira, los profetas hablaron mucho de la ira de Dios. Isaías declaró esto. Él dijo en Isaías capítulo 9, versículo 19, él dice, por el furor del Señor de los ejércitos es quemado la tierra. Y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Dios mío.
Ayúdenos, Señor, necesitamos tu ayuda. Jeremías también proclamó. Abre su Biblia en Jeremías capítulo 7. Por favor, permíteme. En Jeremías capítulo 7, mira lo que dice en versículo 20. Jeremías dijo esto, él dijo: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra arderá y no se apagará. No sé qué decirte. Mira, Dios no juega el juego que tú quieres jugar. Tú quieres seguir jugando tu juego religioso. Tú sigues jugando tu juego religioso. Pero mamita, papito, escúchame bien. Te amo lo suficiente para decirte la verdad. Lo demás que te rodean te dicen: no, tú estás chévere, tú estás bien, todo está chévere, no te preocupes. Te están mintiendo. ¿Tú te recuerdas Ezequiel? Ahora se olvides en Ezequiel, capítulo 1. No, capítulo 7. Capítulo 7. Mira, por medio de Ezequiel, Dios advirtió a su pueblo. Esto es profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta. Apóstol tras apóstol, tras apóstol, discípulo tras discípulo. Está advirtiendo, y el pueblo se hace loco. Y créame, yo entiendo que hay muchos que están sintonizando ahorita la radio, la televisión aquí, y se me hacen de loco. Ok, está bien. Pero conmigo no vas a dar cuenta. No vas a dar cuenta con mi persona, tienes que dar cuenta a él. Mira, en Ezequiel capítulo 7, mira lo que él dice. Vamos a Ezequiel capítulo 7, por favor. Permíteme, versículo 19. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Escúcheme lo que él dice. Él dice: ni su plata ni su oro podría librarlos en el día de furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Wow. Mira, dice: arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosas abominables. Ni su plata ni su oro podrían librarlos del día de la ira del Señor. No saciarán su apetito, ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Bueno, si eso no te mueve, si ese versículo no te mueve a ti, yo no sé qué decirte. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios, porque vos es capaz de oír la voz de Dios. Vos es capaz de entender. Porque tú tienes una conciencia de culpabilidad. Tú sabes cuando tú andas bien y cuando tú no andas bien. So, tú sabes muy bien. Él te está hablando. Escúchame, Él te está hablando. Tú te me hagas el loco, está bien, pero Él te está hablando. De maneras bien conocidas por todos. Dios expresó su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas. Y en los días de Noé, destruyó toda la raza humana con el diluvio, ¿no? A excepción de 8 personas. Mira, te quiero recomendar, tómese el tiempo de leer detenidamente Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7. Tómese el tiempo de leer Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Y léelo 1, 2, 3, varias veces. léelo. Y si él fue capaz de no tolerar las tonterías de esa época, ¿cómo que tú crees que él va a tolerar las tonterías de hoy día? Mira, varias generaciones después de Noé, él confundió el lenguaje de los hombres y lo dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra que llegaran hasta el cielo. ¿Te recuerdas eso?
¿Por qué tú crees que tenemos tantos idiomas en el mundo hoy día? ¿Por qué tú crees que es eso? Para prevenir la maldad o unirse. Mira, permíteme. Más bien, ¿sabe qué te lo quiero mostrar? Abre su Biblia en Génesis capítulo 11. So, vamos a regresar a Génesis capítulo 11, por favor. Génesis capítulo 11. Aquí, comenzando el versículo 1. Vamos a, permíteme un momento, hasta el versículo 9. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 11, perdón. Capítulo 11, versículo 1 al 9. Mira lo que dice. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, Dios: he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Vamos, bajémonos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Y por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Mira bien. En el tiempo de Abraham, y la gente dice: ¿por qué tenemos tantos idiomas? Por el pecado del hombre. Por esa razón mira, me recuerdo en Perú. En Perú hay 58 dialectos. Tú sabes, es un montón, 58 dialectos. Cuando yo estaba en el país de Zimbabue, en África, en el continente de África, hay un país que se nombra Zimbabue. Y Zimbabue tiene 58 dialectos. Son tribus. ¿Por qué tenemos tantos dialectos y tantos idiomas? Por el pecado. Dios confundió el pueblo a propósito para que no se uniera en su pecado. En el tiempo de Abraham, destruyó a Sodoma y a Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y a su familia. Fue lo único que se pueden escapar. Léelo. Otra vez, estudiar cuidadosamente Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 19. Léelo varias veces, léelo. Y también Dios destruyó al faraón y a su ejército en el mar mientras perseguían en vano a los israelitas para hacer que volvieran a Egipto. Estudie cuidadosamente. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo. Léelo. Tome tiempo a leerlo. Léelo, por favor. Éxodo capítulo 14. No solamente eso. Él derramó su ira, ¿no? Ira sobre los reyes paganos tales como Sennacherib, ¿no? ¿Te recuerda? Segunda Reyes capítulo 18, capítulo 19, Segunda Reyes capítulo 18, 19. Léelo. A Nabucodonosor, ¿te recuerda él? Daniel capítulo 4, a Belsasar en Daniel capítulo 5. Es importante que tú captas esta tremenda realidad. Y incluso llegó a derramar su ira contra algunos de su propio pueblo, contra el rey Nadab, por hacer lo malo. ¿Te recuerda ya? En Primera Reyes capítulo... Abre su Biblia. En Primera Reyes capítulo 15. En versículo 25 y 26. Primera Reyes capítulo 15, versículo 25, 26. Mira lo que dice. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años.
hizo lo malo delante de los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Y Dios acabó con él. ¿Tú crees que te vas a escapar? Arrepiéntese, porque el reino del Señor se te ha acercado. Arrepiéntese, porque el reino del Señor se te ha acercado.